Iglesia Palabra y Poder lo invita a escuchar este mensaje, el cual transformará su vida. Dese la oportunidad de conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Ahora 8 días vimos algo que se llama el mensaje. O sea, ¿qué fue lo que predicó el apóstol Pablo? ¿Listo? Entonces vamos a tomar el énfasis. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Le voy a hacer un recorderis y un panorama general para poder profundizar. ¿Listo? Hechos 14, 8 al 10. Dice la escritura, y cierto hombre de Listra, ahora este es resumen, ¿no? Por eso estoy arrancando de una vez. Y cierto hombre de Listra, acuerde que Listra no era la vecina de la esquina, ¿no? Era una ciudad, ¿listo? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás había andado. O sea, estaba cojo, recojo, más o menos. ¿Listo? Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ahora, la pregunta, o el énfasis que le damos ahora 8 días, es lo siguiente. Ahora, este tipo realmente tenía un problema, porque la Biblia realmente fue exagerada para decir que el tipo no caminaba. O sea, en 3 situaciones, de 3 formas diferentes, describe que el tipo estaba paralítico o estaba lisiado. Ahora, entonces, me imagino allá este tipo estaba así. Correcto, la pregunta es, ¿qué predicó el apóstol Pablo? Listo, y eso lo vimos para los que estuvieron. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Porque nos dice que cuando él oyó el mensaje, oyó hablar al apóstol Pablo, ¿sí? Eso hizo que el apóstol Pablo viera fe en él. Ahora la pregunta es, ¿cómo ve uno la fe en las personas? Entonces es fácil. Si yo lo veo a usted triste, usted tiene cara, ¿sí o no? ¿Está contento? Pues muestra los dientes, ¿correcto? ¿Está en la inmunda? ¿O no? Ahora, si usted está agripado, se le nota a nariz, ¿sí o no? Y ojos así como lloroso y lo mira, ¿no está agripado? No. ¿No usted le pregunta a los cristianos, ¿está agripado? No. Sí, está agripado. No. Entonces, ¿por qué está con la nariz así? Tengo gripa. Entonces, ¿al fin sí o no? Es que a veces uno malentiende. No, es que debo decir que no. No, la Biblia no me dice que uno debe negar. No, la Biblia me dice que le hablemos a la montaña. Tengo gripa. No. Bueno, entonces ya, ese era un breve paréntesis, ¿ok? Listo, entonces estaba este tipo. Entonces, oyó hablar al apóstol Pablo. Entonces, el superapóstol Pablo era un duro para enseñar, ¿sí o no? Yo me imagino que ese tipo, si así como están las cartas, eso, mejor dicho, sabe uno que así como escribía, hablaba, ¿correcto? Pero ahí había otro, según la escritura, que era más duro que él para hablar. Dice que Apolos era elocuente, pero sagaz para poder hablar, ¿ok? Entonces, había uno más duro que el apóstol Pablo cuando se trataba de predicar. Ahora, ¿qué predicó? Ahí lo vamos a ver, ¿listo? Ahí en el versículo, capítulo 13, versículos 38 al 39, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que escuchó predicar este hombre, ¿listo? Básicamente es el evangelio, o sea, esas noticias demasiado buenas para ser verdad. Eso es lo que significa el término o la expresión evangelio. Uno normalmente lo llama buenas nuevas, no, literalmente significa noticias demasiado buenas para ser verdad, ¿ok? Ahora, dice la escritura en el 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, de Cristo, se os anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí o no? Más o menos como un trabalengua, pero entendible. Usted lo lee despacio, ahí lo entiende. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Perdón de pecados, justificación por la fe y gracia de Dios. ¿Correcto? Ahora, ¿qué predicó? Perdón de pecados. Perdonados los pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados. Yo les hablé ahora 8 días. Acuérdense que hay diferentes tipos de pecados, dentro de los cuales tenemos el pecado de naturaleza o el pecado, llamémoslo así como lo llama la gente, el pecado original, ¿sí? Que es lo que cometió Adán y Eva. Ya lo vamos a ver un poco más profundo. ¿Listo? Y los pecados personales. Los pecados personales no llevan a nadie para el infierno. El único pecado que lleva a la gente al infierno es el pecado original o pecado de naturaleza, que es no recibir a Jesús como solución de Dios por el pecado de Adán. Ahora, perdón de pecados. Escuchó hablar de perdón de pecados. Segundo, justificación por la fe. ¿Correcto? Justificado por la fe. O sea, no mis obras, sino que Él hizo absolutamente todo. ¿Y cómo recibo eso? Gratis. Gracia de Dios es gratis. Pastor, ¿sin ningún esfuerzo? Sí, sin ningún esfuerzo. El esfuerzo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo sé que para nosotros es bastante complejo entender cómo así que
cuando el apóstol Pablo le predicó estos tres aspectos a este hombre, dice que se le notó fe o que vio fe en él, pensemos como judío. Pensemos un poquito como judíos. En el plano de aquí en el occidente, nosotros somos muy folclóricos. ¿La verdad, sí o no? ¿Sí o no? Hay algunos no, yo no soy folclórico, a mí no me gusta el folclore, no le estoy hablando de eso, ¿correcto? Cuando uno le habla a alguien de pecado, vamos a hablar de pecado, es muy diferente yo hablarle aquí a la gente latina, a la gente de occidente sobre pecado, a ir a hablarle a un judío sobre pecado. El judío verdaderamente entiende el esquema general bíblico sobre el pecado. Nosotros lo tomamos muy a la ligera. Por eso es que no percibimos y no tomamos lo que verdaderamente nos arroja el evangelio. Ah, sí, perdón de pecado, ya entendí. O sea, ya Dios ya me perdonó esas mentiras. Automáticamente lo enfocan en los problemas o en las fallas personales que tiene la gente. Pero es mucho más que eso. Retomemos nuevamente aquí el hombre que estaba en Listra. Entonces estaba así. Y escuchó hablar al apóstol Pablo y dijo, Dios los perdonó de todos sus pecados por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Dios me perdonó los pecados? ¿Dios me perdonó? ¿A través de Cristo? Ahora, un judío entiende que el pecado es totalmente dañino. Ahora, para muchos, ver el pecado como la forma que lo ve un judío es bien raro, pero es más o menos de la siguiente forma. Este lisiado en Listra tenía que haber estado vestido de forma diferente a todo el resto de personas. Porque un enfermo, de acuerdo a la ley judía, tiene que estar vestido que todo el mundo lo note. Se lo digo de esta manera, es como si dijeran en Colombia, ahora en adelante todos los que tienen gripa van a estar vestidos de rojo. Entonces usted sale a la calle y rojo, un poco de como sarampión, se llama eso más o menos en la calle, ¿sí visto desde lejos? Entonces si usted ve a alguien vestido de rojo, ¿usted qué haría? Es como cuando la gente viene un habitante de la calle y viene el habitante de la calle, o no, más o menos, y le hace el, uy, venga, o no es así. Ahora, con el judío enfermo hacían exactamente lo mismo. Automáticamente lo veían vestido de forma diferente. ¿Qué cree que hacía la gente? Condición del judío. Ahora, otra forma de cómo veían los judíos que alguien estuviera enfermo. Esa persona tuvo que haber pecado y por eso está enferma. Ahora, la otra forma es que ese hombre está enfermo por pecado, o que lo cometió él o que lo cometieron sus padres. ¿Se acuerda cuando Jesús lo fueron a tentar y le fueron a preguntar los discípulos, Señor, ¿y este tipo por qué está enfermo? ¿Fue que él pecó o pecaron sus padres? Y él le dijo, ninguna de las dos. Eso es para mostrar la gloria de Dios. ¿Listo? O sea, un judío automáticamente ve a alguien enfermo y dice, pecado. Lo conecta y lo relaciona con el pecado. Por eso fue que cuando este tipo escuchó de que Dios le había perdonado todos los pecados, yo me imagino que hizo, justificado por la fe, o sea, solo tengo que creer. ¿Y qué tengo que hacer? Es gratis. Y lo vio el apóstol Pablo y le dijo, levántate y anda. Vino fe a él. Dice que se levantó, saltó. Ahora, no sé cómo es un paralítico saltando. Está ahí, no sé cómo hizo, pero dice que saltó. ¡Woo! ¡Soy libre! Pegó la carrera. Fe en él, porque le entendió que era perdón de pecados, justificado por la fe y vivir bajo la gracia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿entendemos qué es perdón de pecados? ¿Cómo se presentó esa vaina? La última cita con que quedamos y trabajamos ahora 8 días fue 2 Corintios 5:21. Vaya conmigo por favor a 2 Corintios 5:21. Nos dice la escritura, al que no conoció pecado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿quién no conoció pecado? Jesús. No Dios, no, Jesús. ¿Listo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Ahora, pastor, ya me repitió eso varias veces. Es que le tiene que quedar claro. Porque el único que perdona pecados, el judío entendía que era Dios. ¿Listo? Algunos me van a salir con Santiago, después les hablo sobre Santiago. La escritura, ¿ok? ¿Listo? Porque algunos ya los que son más abejas bíblicamente, ya se fueron para Santiago y al que le retenga los pecados le serán retenidos. Eso es harina de otro costal que se ha tergiversado, ¿ok? Ahora, un judío entiende
que el que perdona los pecados, fue que querían matar a Jesús cuando dijo, tus pecados te son perdonados. Y ya lo querían apedrear y lo querían matar. Porque el judío entendía que era Dios el que perdonaba los pecados. ¿Listo? Entonces, cuando le hablaron de perdón de pecados, entendió que fue la solución de Dios era Jesucristo. Para el perdón de esos pecados. Entonces, al que no conoció pecado Jesús, por nosotros el Padre lo hizo pecado. Fue el Padre quien hizo pecado a Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos ve a nosotros sin pecado, completamente justos, completamente restaurados en comunión con Él. ¿Por qué? No por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, ¿cómo carajos lo hizo Dios pecado? ¿Cómo hizo el Padre pecado a Jesús? Porque dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, pero tenía que haber una forma legal de hacerlo. O si no, no puede. Es lo que les voy a enseñar hoy. ¿Listo? Ahora, piensa en Jesús. Piensa en Jesús. ¿Ok? La perfección empasta quien no puede cometer pecado, quien no puede vivir en pecado. Y no sucede. Entonces, ¿cómo recibió el pecado? Tranquilo, no se me entretenga. Recuerden allá en Génesis capítulo 2, versículo 17, solo lo menciono. Dice la escritura, cuando le dio la orden a Adán, oiga, no vaya a comer de ese fruto prohibido, ¿no? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente va a morir. La palabra morir significa separado de Dios, ¿correcto? Ahora, cuando pecó Adán y Eva, ya sabemos que separaron de Dios, fueron separados de Dios, pero también entró la muerte física, que fue a causa del pecado. Ahora, leamos, vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis o anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cómo es la salvación? Por gracia, por nada más. ¿Listo? Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se le infle el pecho como un sapo, para que nadie se gloríe. Sí, no, esa es la versión Giovanni, es que ya la tengo como impresa en el cerebro. ¿Listo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si se dio cuenta, ¿cómo es la salvación? Gratis. Antes decía, oye, nosotros estamos consumidos en delitos y pecados. Y algunos dicen, pero ¿yo qué he hecho? ¿Y yo por qué? ¿Yo qué culpita? ¿Cierto? Ahora, ¿alguien aquí ha recibido alguna herencia de algún familiar? ¿No le han dado nada? Es que de una vez piensan en herencia ni piensan en los millones de millones. ¿No les han dado nada a alguien? Yo creo que en su gran mayoría hemos recibido. Ahora, ¿qué hizo usted para merecer eso? Nada, es así. Ahora, resulta que cuando Adán estaba bien con Dios, maravilloso, pero cuando pecó deliberadamente, nosotros venimos de Adán. Y todo lo que hizo Adán nos cobijaba a nosotros. Por eso nosotros estábamos pecando en Adán, antes de conocer a Cristo. Estábamos consumidos en nuestros delitos y pecados, porque veníamos de Adán. Nos dice la Escritura, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto pecaron todos en Adán. ¿Cómo pecamos todos antes de conocer a Cristo? En Adán. O sea, lo que hizo Adán. Ahora, ¿cuál fue el pecado que cometió Adán? La desobediencia, ¿correcto? Ahora, comió el fruto prohibido y sencillamente no tenía que haberlo comido.
Y a causa de eso vino la muerte, la separación de Dios. Se necesitaba una solución. Yo sé que muchos dicen, ¿y qué culpa tengo yo? Si usted cuando está de pronto en muchos problemas, yo sé que se acuerda de Adán. Al menos a los cristianos le pasa eso. Es que si Adán no hubiera cometido eso, yo no estaría aquí en esta vaina. ¿O no hemos dicho esas expresiones? Esa Eva, y uno reniegue y ¿o no? Yo lo he hecho. Yo a veces me acuerdo, espere que lo vea y verá. Le digo Ahora yo le hago una pregunta. Si todo provino de Adán, la pregunta es, ¿Jesús también provino de Adán? ¿Jesús viene como descendencia de Adán? Ahorita les quiero poner a pensar porque es que hay veces uno es muy rápido en solo, si decimos que toda la humanidad viene de Adán y Eva, ¿qué pasó con Jesús? Miremos qué nos dice la Biblia, ¿no? Adán pecó y todos ahí para adelante pecamos en Adán. ¿Listo? Porque todo ahí para adelante nació en la carne. ¿Listo? Por eso nos dice en Juan 3, creo que es Juan 3:6. Sí, Juan 3:6. Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Quién concibió o quién le puso el espermatozoide a María? El Espíritu Santo. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, por eso él no venía con su naturaleza o con su efecto caído de lo que cometió Adán. Él era el rompimiento del esquema de Adán. Ahora, ¿cómo tenía que nacer Jesucristo? Por la puerta, o sea, por la mujer. Necesitaba una mujer para poder nacer, la puerta. Porque el ladrón, ¿qué hizo el ladrón? El diablo, ¿qué hizo? Engañó y entró a la tierra y no podía entrar ilegalmente. Por eso dice, el pastor de las ovejas entra por la puerta, pero el diablo es ladrón y salteador, o sea, porque no entró por la puerta para poder vivir la autoridad aquí en la tierra. Esto es otra harina, otro costal, ¿no? Para podérsela explicar, ¿listo? La puerta, por eso es que es tan importante el tema de la mujer, ¿entendés? Son la puerta, por eso Jesús entró por la puerta y entró legalmente y por eso podía consumir todo lo que hizo el diablo, porque él entró ilegalmente, le quitó la autoridad a Adán y Eva por medio del engaño. Es decir, Jesús no fue hijo de Adán, porque Adán era el primer Adán y Jesús es el segundo Adán. ¿Ok? Lo que se establece en Romanos 3 y 4. La pregunta es lo siguiente. Ahora, nos dice la escritura ya en Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo. En todo. Es decir, que fue tentado en todo. ¿Alguna tentación le quedó por fuera que le hayan hecho a Jesús? ¿Usted lo han tentado en algo? Pero en todo. Uy, gracias a Dios que no, ¿sí o no? Señor, piénselo por un instante. Pero Jesús fue tentado en todo. Ahora, si me comprende que Jesús, definitivamente por haber nacido por la semilla del Espíritu Santo, no pecó, nunca, es más, ni podía pecar, porque un espíritu no peca, estando en espíritu no peca, ¿correcto? Ahora, si no peca, no puede pecar, el hecho de no pecar no significa que no pueda ser tentado, ¿no? Es que la gente confunde tentación con pecado, ¿listo? La pregunta es, ¿cómo hicieron para poder matar a Jesús? ¿Cómo hicieron para poder matar a Jesús? Porque solo por el pecado viene la muerte, y Jesús estaba libre de pecado, no había pecado en él. Es decir, que ¿cómo lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Pues fácil, pastor, pues si van en el mar y lo lanzan allá. No, ese tipo hubiera podido, Jesús hubiera caminado debajo del agua. Es más, necesitaba hundirse, él caminaba por encima del agua, para no mojarse, ¿no? ¿Qué culpita? Bueno, ahogado, alguna cosa, le meten que no, porque la única forma de morir es por el pecado. Y a él no lo cobijó el efecto del pecado de Adán y Eva, que nos lleva a nosotros a la muerte y que este cuerpo decaiga. Es decir, que si Jesús no hubiera sucedido lo que le voy a explicar ahorita, y no lo hubieran matado de la forma que lo hicieron, hoy estaría caminando con nosotros. Porque no puede morir. Porque lo único que trae muerte es el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Listo? La paga del pecado es muerte. Es decir, que ¿cómo lo mataron? Ahora, recuerde que cuando Jesús estaba allá en el huerto con los discípulos, les dijo, es que a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Primera parte de la llave. Él decidió voluntariamente morir porque sabía que no lo podían matar. Era imposible matarlo. ¿Correcto? Entonces él decidió entregar la vida. Ahora, ¿cómo hizo el Padre para hacerlo pecado? Ahora, Juan 10, 18 es la que menciona la cita. Nadie me la quita la vida, sino que yo mismo la pongo y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. ¿Ok? No lo podía matar.
A Jesús, ¿cuántas veces lo intentaron matar? Lea la Biblia y verá que, hermano, hay registro y nada que pudiera. Si Jesús no cometió pecado, ni cometería, entonces, ¿por qué lo mataron? Va conmigo que la respuesta está, ¿cómo hizo el Padre para hacerlo pecado? Está en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22. Si alguno hubiera cometido pecado, algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás y el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cuál es la forma de la muerte de la maldición? Colgado en un madero. ¿Por qué pudo morir Jesús? Dijo, yo entrego mi vida voluntariamente. ¿Cómo era la única forma en la cual podía morir Jesús? Él decidió voluntariamente subirse en la cruz, porque en el momento que se subió en la cruz, se hizo maldito de Dios, porque fue establecido por Dios que el que es colgado en el madero es maldito. Por eso pudo morir. Si no se hubiera, por eso cuando ahorita lo de Semana Santa, yo ya me aprendí el término, fue que dije una cosa rarísima ahora rato. Las 2 estaciones, mientras estuvo en las 2 épocas de estaciones, él no hubiera muerto. Porque la única forma es estar colgado en el madero, colgado completamente en el madero, ahí ya podía morir. Por eso consumió absolutamente todo el pecado de la humanidad, todo el pecado, toda la condenación, muerte, enfermedades, absolutamente todo. Porque ya se subió al madero y el que era sin pecado, ahora recibió el pecado. El justo tomó nuestro pecado, nos dio su justicia y por eso pudo morir. La única forma. Porque no había de otra manera legal. Aleluya. Por eso nos dice allá en Gálatas capítulo 3, 13. Vaya conmigo allá, por favor. ¿A usted alguna vez no le ha impuesto en las manos y le dice en primera de Pedro 3:24 nos dice, por las llagas de Cristo usted es sanado? Porque escrito está, si lee la Biblia dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Está recordando cómo fue que se llevó la enfermedad de la humanidad. Colgado en la cruz, accedió voluntariamente y el Padre lo pudo decir pecado. No solo lo hizo los pecados, lo hizo el pecado en sí mismo. Aleluya. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Entonces aquí la gente se da golpes de pecho, ¿no? Dice, sí, yo lo hice en pecado. No, lo hizo fue el Padre. Bájese de esa nube. No, en serio. Si hubiera estado allí entre la multitud, yo le hubiera encendido piedras, y hay una canción que más o menos... Y entonces lo hace sentir usted como vil cucaracha, sí, yo lo hice pecado. No, lo hizo fue el Padre. ¿Quién dijo que usted tiene la autonomía? Si fue el Padre quien decretó que el colgado, el Padre es el único. El colgado es maldito. Por eso fue el Padre el que lo hizo. Nuevamente sigo con el versículo. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿sí? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora imagínese, ¿se acuerdan el lisiado? Le fueron perdonados todos los pecados. ¿Todos? ¿Todos? Usted es justificado por el Cordero de Dios, quien se hizo maldición, fue hecho por el Padre maldición para que usted recibiera la justificación. Colgado, él entendía, un judío se sabe de memoria de Deuteronomio. Soy libre, notó la fe. Sano, perdón de pecados, justificados por la fe y todo es gratis, hermano, así como nos gusta, ¿sí o no? Pagado absolutamente todo. Ahora, ustedes se acuerdan, les hice la impresión gráfica del cordero, ¿no? Cuando viene, trae el pecador el cordero y trae la que pecó mucho. Y entonces le dice, lo revisa el sumo sacerdote, lo revisó completamente y está limpio. Coloque las manos sobre él. El cordero pasa su justicia, que es sano, que es limpio, absolutamente todo. Y el pecador le pasa todo el pecado. Y ahí sí, dególlelo. Entonces en el momento que está colgado acá, tomó ese cordero, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo aniquiló completamente. En el momento que se subió ahí, tomó el pecado de toda la humanidad. Ahorita, ¿será que dejó algún pecado por fuera? Y entonces, ¿por qué hablan tanta caspa la gente? ¿Qué pecado dejó por fuera? Por eso nos dicen Hebreos. Y la gente, el religioso no le gusta leer Hebreos. Dice, un sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Es que acaso cree que se va a volver a bajar o qué? O sea, que usted dijo una mentira y se va otra vez Cristo. Ay, no, que
No funciona así. Es un sacrificio perfecto, completo, absoluto. Usted es libre de pecado. Usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y usted vive bajo el favor inmerecido de Dios. Ve en usted y comience a ver cómo se aniquila absolutamente todo yugo de esclavitud. Se le aniquila completamente. Y entonces usted comienza a decir, si comete pecado en la carne, usted comete pecados en la carne, no en el espíritu, recuerde. En la carne que es medio mañosa, porque no ha decidido renovar su mente. Entonces, si comete pecado, en lugar de estar pensando pecado, ay, la embarré, esté pensando en la justicia de Dios. Usted es la justicia de Dios. Usted es sin pecado, Dios lo ve sin pecado. Pero pastor, acabé de pecar. ¿Qué lo ve sin pecado? ¿No veo? ¿Va a seguir ahí paralítico? ¿Va a seguir ahí lisiado? Y es tiempo que se dé cuenta que usted tiene que salir de la condición de verse enfermo a verse como lo dejó Jesucristo. Sano, próspero, victorioso, bendecido, justicia de Dios. Por eso entonces puede decir, tal cual es Jesús en el cielo, así soy yo aquí en la tierra. Igualito, perdón, esa es primera de Juan 4:17, no lo escribí yo. Igualito que es Jesús en el cielo, así soy yo aquí en la tierra. Oh, ay, pero pastor, es que yo peco tanto. Pare de sufrir. Por eso usted tiene que mirar la cruz. Cada vez que usted observa la cruz, ¿se acuerda que Él resucitó? No lo va a ver. ¿Sí? ¿No has visto cómo muestran a veces los muñequitos? Ahí Jesús todo. No, Él no está ahí. Él no se quedó ahí. Por eso, no recuerda lo que leímos en Deuteronomio, tenían que bajarlo ese mismo día. No fue que se inventaron nada. Está escrito en la ley que tenían que bajarlo ese mismo día. ¡Punto! Por eso Él dijo anteriormente, se lo leí en la escritura, yo entrego mi vida. Cuando quiera la entrego y cuando quiera la tomo. Y por eso nos dio Padre vida a nosotros juntamente con Cristo y nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales, en posición de autoridad, en posición de poder. Cuando usted dice la escritura que se sienta, ay, es que yo me siento es porque estoy cansado. Cuando la Biblia le dice que usted se sienta, es porque ya acabó. Cuando Dios en Génesis se sentó, era porque ya había acabado la obra. Por eso nos dice en Hebreos 4, repose del trabajo que está haciendo, hermano. Así como Dios reposó de la suya. Descanse. Pero pastor, ¿cómo descanso si tengo una mano de problemas? ¿Qué hago? Pues, hermano, está estresado. Usted necesita menos estrés y más jesulina compuesta. Uno le dice a la gente, tiene un problema, ora en lenguas. Le dan ganas a uno, pareciera como si le trataran de darle a uno una trompada, así como un cachetadón, así como, ¿qué le pasa? No le digo que tenga un problema. Y usted me manda a orar en lenguas. ¿Qué le pasa? Reflexione. Y entonces yo me río, ¿no? Más piedra les da. Pero no es que la Biblia me dice que yo entro en el reposo de Dios cuando oro en lenguas. Entonces si tengo un problema, oh Señor, oh Rabacanda, gracias Dios. O si no sabe qué es orar en lenguas, después me pregunta, ¿sí? Al final de culto. O si no, entonces usted comienza, gracias Dios. ¿Y por qué le da gracias a Dios? Porque Él ya se encargó de todos mis asuntos. ¿Y dónde? ¿Cuándo? Por eso tenemos que entender el amor de Cristo. ¿Cuál sea la anchura, la profundidad y la altura? Efesios 3 le está mostrando la cruz. Amén. 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 Mostrando la cruz.